Vamos a ver el tercer caso, que son raíces complejas, cuando mi polinomio asociado a la ecuación diferencial ya tiene raíces complejas como lo que vamos a ver ahorita. Solo quiero aclarar dos detalles para pasar a los ejemplos. El primero de ellos es el siguiente. Cuando yo tengo raíces complejas, una cosa es muy importante. Si z es un número complejo y es raíz de un polinomio, entonces su conjugado, z conjugado, también es raíz de dicho polinomio. ¿Sale? Eso es muy importante. Si z es un número complejo y es raíz de un polinomio, en consecuencia el conjugado de ese número complejo también va a ser raíz. Y antes de pasar a ver los ejemplos, vamos a ver qué pasa si yo pongo, por ejemplo, c1e a la z x como si ya fuera solución. Imaginemos que estamos escribiendo la solución y c2e a la z barra x. Es decir, básicamente estoy copiando lo mismo de las soluciones de las homogéneas con raíces reales. Pero vamos a ver qué pasa en particular con e y z, porque estos son exponenciales y hay que recordar eso muy importante. Z es un complejo, entonces esto sería C1e a la a más ib por x más C2e a la a menos ib por x. Y entonces lo que vamos a hacer es aplicar, ¿sí? Vamos a separar lo que es la exponencial y simplificar la expresión. Es decir, esto será C1 por e a la x por e a la i veces bx más C2 por e a la x por e a la menos i veces b por x. Y entonces, si nos damos cuenta, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, perdón, izquierdo y derecho aparece a la x y lo voy a factorizar. Y entonces esto sería a la x, perdón, e a la x que multiplica una constante 1, e a la i veces bx más una constante 2, e a la menos i bx. Y ahora lo que voy a utilizar es la definición de lo que tenemos un exponencial a i veces b de x. Esto recordemos que es la forma exponencial de un número complejo. Es decir, esto tiene que ver con cosenos y senos. Esto que tenemos aquí y esto que tenemos aquí. Y eso nos queda lo siguiente. Eso sería e a la x que multiplica a una constante 1 por el coseno de b veces x. Lo ponemos así. Más i veces el seno de b veces x más c2 por el coseno de b veces x menos i veces el seno de b veces x. Y ahora, si nos damos cuenta, tanto esta parte como esta parte es el mismo, solamente tendríamos que factorizar estos dos y sacar los c1. Ahora tengo i veces seno de bx, aquí tengo menos i seno de bx y lo vamos a factorizar igual. Y esto va a ser igual a e a la x que multiplica al coseno de bx por c1 más c2, que simplemente lo único que hice fue tomar c1 y c2 y jalarlos en una misma sola, más seno de bx que multiplica a lo que tenemos aquí, que sería i por c1, que es lo que tenemos, i veces c1, menos i veces c2, que es lo que tenemos aquí, menos i veces c2. Y en consecuencia, si nos damos cuenta, lo que tenemos aquí es que esto en el fondo es una constante. Esto en el fondo va a ser otra constante, porque ya es básicamente un número, ahora es un número complejo, pero esto será una constante. Entonces lo que yo estoy teniendo es que cuando yo tenga una solución o escriba de esta manera la solución con e a la, digamos que la primera raíz y la segunda raíz, aunque una es compleja y la otra es su conjugado, en el fondo, después de hacer todas estas operaciones, se puede escribir de una sola forma, que sería la siguiente. Voy a hacer un poquito de espacio y esto me quedaría como e a la parte real y abro un paréntesis, que sería una constante 1 coseno de la parte imaginaria más una constante 2 seno de la parte imaginaria. Y esto es lo más importante, cómo se llegó a esta expresión. Repito, este C1 más C2 es este C1 ahorita, y este i veces C1 menos i veces C2, este es ese C2 que tenemos aquí. Entonces, siempre que tenemos raíces complejas, siempre vamos a seguir el orden que teníamos en las raíces reales. Una constante a valor de la raíz por x más otra constante por el valor de la raíz. Pero por el hecho de que si una raíz es compleja y su conjugado obliga que sea raíz también, cuando yo sumo esos elementos utilizando números complejos, que es lo que tenemos aquí, en vez de escribirlo de esta manera, lo clásico es escribirlo así: e a la parte real C1 coseno de la parte imaginaria. Recuerdo que si z es este número complejo que tenemos aquí arriba remarcándolo, la parte real solo es el número a y la parte imaginaria solo es el número b. La parte imaginaria de un número complejo no lleva al li. El li que nosotros, digamos entre comillas, lo estamos escondiendo,
aparece en esta constante, porque ahí está marcado el i. Entonces, siempre va a ser e a la parte real, c1 coseno de la parte imaginaria, más c2 seno de la parte imaginaria. Aquí parece que solamente es una solución, pero ahí están las dos. El coseno, digamos que es la parte del número complejo solito, y el seno es como la parte del complejo conjugado. Entonces siempre los vamos a poner así, ¿sale? Espero que no se les olvide esta forma. E a la parte real, coseno de la parte imaginaria, seno de la parte imaginaria. Y ahora sí, vamos a ver los ejemplos para que vean a lo que me refiero. Ok, entonces vamos a resolver este ejemplo que tenemos aquí. Este es un polinomio de grado 3, una ecuación diferencial de tercera derivada. Entonces lo que hacemos es primero encontramos el polinomio asociado. El polinomio asociado va a ser m cúbica más 7m cuadrada más 4m más 28. Ok, vamos a calcular raíces de esta parte y ahora vamos a ver cómo en efecto ahora sí afecta el hecho de que yo tenga raíces imaginarias. Es decir, ¿cuáles son los posibles visores del 28? Pues el más menos 28, el más menos 14, el más menos 7, el más menos 4, más menos 2, más menos 1, y posiblemente hay uno que se me esté olvidando, pero todos estos también puedo probarlos con división sintética poniéndoles un i al lado. Y aún así funcionan las cosas. Miren, vamos a ver qué pasa. Si yo, por ejemplo, pongo 2i, vamos a ver qué va a pasar. Entonces, por división sintética tendría que tener el polinomio 1m cúbica, 7m cuadrada, 4m, 28. Y vamos a ver qué pasa si yo pongo 2i. Hay que tener mucho cuidado porque ahora hay que multiplicar con números complejos. Entonces, recuerdo, el 1 siempre baja. 1 por 2i nos queda 2i. Ahora, cuando sumamos estos elementos, pues simplemente cuando los sumamos, pues me queda el complejo 7 más 2i, porque se suman. Ahora multiplicamos 7 por 2i, eso es 14i. Tendría 14i. Y luego 2i por 2i, eso es 4i cuadrada. Recuerdo que i cuadrada vale menos 1. Entonces 2i por 2i, eso es menos 4. Y aquí me va a quedar menos 4. Ahora, sumamos estos elementos. 4 más 14i menos 4, claramente se cancelan los 4 y solamente me va a quedar 14i. Y ahora 14i por 2i, eso es 28i cuadrada. I cuadrada vale menos 1 y en consecuencia llegamos a menos 28 y quedó 0. Y en efecto, incluso la división sintética me ayuda a encontrar raíces cuando las raíces son números imaginarios, que este es el caso. Ahora, de acuerdo a lo anterior, si este número imaginario que lo voy a poner z igual a 0 más 2i, porque ese es el número imaginario, su conjugado sería z conjugado sería 0 menos 2i. En consecuencia, como ya vi que este complejo que es 2i fue raíz del polinomio, tengo que probar en automático. Ya me dice que en automático este de aquí va a ser raíz del polinomio. Entonces es el siguiente que voy a probar. Voy a probar menos 2i. Entonces si pruebo menos 2i sería 1, 1. 1 por menos 2i, ¿qué es esto? 1 por menos 2i, queda menos 2i. Ahora sumamos 7 más 2i menos 2i, claramente se cancelan los 2i, queda solamente 7. Y 7 por menos 2i, claramente me queda menos 14i. Sumamos los elementos, 14i menos 14i, eso es 0. Y no, ya llegamos a una gran ventaja. Ahora tenemos un número, dos números y el tercer 0. Quiere decir que este elemento negativo, bueno, cambiándole el signo, me da la última raíz, que sería menos 7. Menos 7, 1, 1, menos 7, 0. Y entonces mis raíces fueron ahora 2i, menos 2i y menos 7. Entonces, para escribir la solución vamos a partir siempre primero con la real, para no equivocarnos. Entonces, la solución de la homogénea sería C1 a la raíz real, que nos dio menos 7x, que corresponde a esta que está aquí. Y ahora, de acuerdo a lo anterior, para los complejos, porque serían dos complejos, este y este, vamos a poner lo siguiente. Más e a la parte real de los números complejos, de los dos números complejos, porque es el mismo solo que conjugados. Entonces la parte real de los dos es 0, entonces lo ponemos e a la 0x, que multiplica, en este caso será una constante 3, porque ya utilicé la constante 1, perdón, constante 2, por el coseno de la parte imaginaria. La parte imaginaria es 2.
¿Sale? Entonces me fijo en el 2 y pongo 2x más una constante 3 seno de la parte imaginaria también, que sería 2x. Y listo. Ahora, ¿por qué no estoy utilizando esta parte imaginaria? Porque para llegar a esta forma ya utilicé el hecho de que fuese el conjugado. Eso lo expliqué anteriormente. Entonces, una vez que ustedes encuentren la raíz y su conjugado, solo quédense con la raíz positiva. Es decir, cuando tengan la parte imaginaria positiva, solo piensen en la parte real positiva. El que tenga la parte imaginaria positiva. El que tenga la parte imaginaria negativa no lo tomen en cuenta. Este ya olvídenlo. Este solo nos ayudó para encontrar la raíz y simplificar mi polinomio. Pero el que tenga la parte imaginaria negativa ya lo olvido. Solamente me enfoco en el que tiene la parte real positiva, que en este caso es el de aquí. Y de este número complejo voy a sacar cuánto vale la parte real y la parte imaginaria. La parte real es 0, la parte imaginaria es 2 y esos son los valores que vamos a poner aquí. En consecuencia, simplemente haciendo cálculos muy sencillos, porque e a la 0 es 1, entonces mi solución se va a escribir como una constante 1, e a la menos 7x, más una constante 2, coseno de 2x, más una constante 3, seno de 2x. Y listo, ya habremos terminado. Pero repito, este paso que yo hice aquí es el más importante porque tienen que identificar cuál es la parte real y la parte imaginaria. Parte real del complejo que esté aquí, no el complejo que tenga la parte imaginaria negativa. Repito, porque lo que yo hice anteriormente antes de este ejemplo ya es en general. Eso lo hice con a más y veces b y a menos y veces b, a y b, valores que sean. Entonces, siempre nos va a quedar de esta manera que tenemos aquí. Bueno, y el resultado simplificado, pero siempre que tengamos los complejos, vamos a utilizar esto. E a la parte real, coseno de la parte imaginaria y seno de la parte imaginaria del número que tenga la parte imaginaria positiva. Voy a ver otro ejemplo por si no les quedó claro, para que vean que esto no es tan complicado como parece. Ok, vamos a ver entonces este ejemplo que tenemos aquí. Y bueno, lo primero es lo de siempre. Primero calcular quién es el polinomio asociado a la ecuación diferencial. En este caso el polinomio sería m cuarta más 10m cuadrada más 9. Ahora, ¿cuáles son los posibles divisores de este, o las posibles raíces? Pues los divisores del 9. Los divisores del 9 claramente pues los vamos a poner. Serían más menos 3, más menos 1, más menos 9. Pero recuerdo que cada uno de estos son los divisores reales. También tendré que buscar las partes con imaginarios de ellos. Por ejemplo, más menos 3i, más menos i y más menos 9i. Para posiblemente encontrarlos como raíces utilizando división sintética. Ahorita vamos a probar, por ejemplo, qué pasa con el más menos i, que sería este 1, multiplicándole por i, pues 1 por i sería i. Entonces vamos a ver qué pasa. Si yo pongo, por ejemplo, el i para probar, entonces es muy importante cómo dar el polinomio en división sintética. Es 1m cuarta, no hay m cúbica, entonces es 0m cúbica, 10m cuadrada y 9. Perdón, ya me equivoqué, como que les decía. Entonces repito, me voy al 1m cuarta, 0m cúbica, 10m cuadrada, 0m porque no hay elementos con m, y ahora sí, 9. Perdón por ese detalle, ahora sí vamos a hacerlo. Entonces es 1, 1, y repito, 1 por i, pues claramente nos va a dar i. 0 más i, pues el resultado es i. Ahora, i por i, eso es i cuadrada. I cuadrada vale menos 1, entonces nos va a quedar menos 1. Ahora sería 10 menos 1, pues claramente eso es 9. Luego sería 9 por i, claramente eso es 9i. 0 más 9i, pues claramente eso es 9i. Y finalmente 9i por i es 9i cuadrada. Y 9i cuadrada vale menos 9, porque i cuadrada vale menos 1. Entonces aquí tengo menos 9. Y listo. Ya quedó 0. Entonces el i es una de las raíces. Como el i es una de las raíces que yo tengo, en automático lo que acabo de hacer es que el complejo lo voy a llamar z igual a 0 más i es raíz. En consecuencia, su conjugado, el conjugado de este complejo sería 0 menos i. Quiere decir que este número que acabo de poner aquí es otra de las raíces. Y esa es con la que voy a probar. Repito, ya probé que el i es raíz. Entonces su conjugado también tiene que ser raíz. Entonces este lo voy a probar y ya sé que me tiene que quedar. Entonces va a ser menos i, el siguiente que voy a probar. Y es 1, 1. Hacemos las multiplicaciones. 1 por menos i me queda menos i. Ahora cuando sumamos estos elementos que están aquí, eso claramente es 0. Luego sería 0 por menos i, pues sigue dando 0. Luego 9 más 0, eso es 9.
luego sería 9 por menos i, pues quedando menos 9i. Y ahora cuando sumamos estos elementos, claramente ya tenemos 0. Entonces ya vi que el i y el menos i son raíces. Vamos a probar con otro elemento. Voy a probar con el 3i para que vean. Entonces vamos a probar con 3i. Con el 3i tenemos 1, 1. 1 por 3i nos queda 3i. 0 más 3i es 3i. 3i por 3i, eso es 9i cuadrada, que sería menos 9. Y aquí está. Sumados nos da 0. Entonces, esto ya lo dio 0. Y como ya tenemos esta expresión, ya sé que la última elemento es este con la raíz cambiada, que coincide con el hecho de que la última raíz sería menos 3i. Lo pongo. Entonces sería 1, 1, menos 3i, 0. Entonces, coincide con el hecho de que los siguientes raíces fueron w como un número complejo, 0 más 3i, entonces su conjugado sería 0 menos 3i, también es raíz. Entonces la raíz es 3i y la raíz es menos 3i, justo lo que acabo de encontrar aquí. ¿Sale? Entonces este es un polinomio que tiene 4 raíces, pero las 4 raíces son números complejos. En este caso lo que tenemos que hacer es fijarnos de los 4 números complejos, 2 de ellos tienen que tener la parte imaginaria positiva, que claramente son estos 2 de aquí. La parte imaginaria es positiva. En estos dos la parte imaginaria es negativa. Así que me voy a quedar única y exclusivamente con estos. ¿Sale? Con los que tengan la parte imaginaria positiva. Y quiere decir que entonces las primeras 2 soluciones van a estar asociadas al complejo Z y las otras 2 soluciones van a estar asociadas al complejo W. Y vamos a ponerlo así. Entonces la solución de la ecuación homogénea sería E a la parte real del número complejo Z, que la parte real es 0x, que multiplica a C1 coseno de la parte imaginaria de X, la parte imaginaria, perdón, del complejo Z. La parte imaginaria de este complejo es 1, La parte imaginaria nunca lleva la unidad imaginaria i. La parte imaginaria es el numerito que está al lado del i. Que no se les olvide, porque si ustedes le ponen aquí i, ya valieron. La parte imaginaria de este complejo es 1. Entonces, pues simplemente sería 1x más C2 seno de 1x. Y estos dos valores corresponden simplemente a las 2 primeras raíces, que es i y menos i. Ahora, para las siguientes 2 raíces sería más a la 0x, ¿por qué 0x? Porque ahora estoy con los de estos elementos de w. La parte real, perdón, es 0. Entonces la parte real, 0x, que multiplica ahora una constante 3. Vamos en ese orden. Coseno de la parte imaginaria del complejo. Entonces la parte imaginaria aquí solamente es 3. Repito, la parte imaginaria no lleva la letra i. La parte imaginaria es 3. Entonces sería coseno de 3x más c4 seno de 3x. Simplificando el hecho de que e a la 0 es 1 y e a la 0 es 1, entonces tenemos que la solución de mi ecuación homogénea va a ser una constante 1, coseno de x más una constante 2, seno de x más una constante 3, coseno de 3x más una constante 4, seno de 3x. Y listo, ya habremos terminado. Bueno, espero que más o menos les quede claro cómo vamos haciendo esto de los números complejos. Voy a ver un último ejemplo para que espero ya ahora sí les quede pues más claro. Teniendo en cuenta que en el siguiente ejemplo pues ya las raíces ya no son de esta naturaleza, sino ya son números complejos completos. Y vamos a ver qué pasa en ese proceso. Ok, vamos a ver este último ejemplo que tenemos aquí. Repito, lo primero que tenemos que hacer es calcular el polinomio asociado de la ecuación diferencial, que en este caso el polinomio nos quedará P de m va a ser igual a m cúbica más m cuadrada menos 7m menos 15. Y ahora, ¿cuáles son los posibles divisores del 15? Pues bien, en este caso los posibles divisores del 15 pues van a ser más menos 15, más menos 5, más menos 3, más menos 1. Más todos estos con números complejos, más menos 15i, más menos 5i, más menos 3i, más menos 1i. Vamos a probar por uno de ellos, que en este caso sería el 3, para ver qué pasa. Entonces, si yo pruebo con el 3, voy a tener lo siguiente. Sería 1mx cúbica, 1m cuadrada, menos 7m y menos 15. ¿Sale? Todo está bien acomodado, entonces sería 1, 1. Y recuerdo que es 1 por 3, pues nos va a quedar 3. 3 más 1 son 4. 4 por 3 son 12. 12 menos 7 son 5. Y 5 por 3 son 15, quedando 0. Ok, entonces ya encontré que una raíz es 3. Y ahora viene lo interesante.
Esto es interesante porque si ustedes prueban todos los demás, es decir, más menos 15i, más menos 5i, más menos i y el menos 3 que me falta, junto con todos los demás, más menos 15, más menos 5, más menos 1 y menos 3, ninguno va a ser raíz de esto. Ninguno. Esto es muy curioso porque ustedes pues, se van a tardar un montón de tiempo, no hay de otra, van a tener que probarlos. Pero cuando eso pasa, lo que podemos hacer es una cosa interesante. Es decir, la división sintética siempre de los siempre se hace esto. Este es un polinomio que estamos aquí, este fue un polinomio de grado 3. Cuando nosotros seguimos con el proceso como en los casos anteriores, calculamos raíces a estos que quedan. Y esto que queda aquí, esto es un polinomio de grado 1 menor al proceso anterior. Es decir, este fue de grado 3, quiere decir que en el siguiente, el que queda y al que le calculamos raíces es a este que estoy marcando. Y este que estoy marcando es un polinomio de grado 2, que sería m cuadrada, m y la constante. O sea, este polinomio, lo vamos a poner aquí en verde, aquí a la derecha, sería el polinomio m cuadrada más 4m más 5. Y entonces, lo que pasa es que cuando yo hago división sintética con todos estos y los pruebo todos y me doy cuenta que no doy, es porque no puedo encontrar raíces de este polinomio. Pero como este es un polinomio cuadrático, yo le puedo aplicar fórmula general y así es otra forma de encontrar sus raíces. ¿Vale? Este proceso que estoy haciendo aquí lo pueden hacer ustedes en todos los demás. Siempre que tengan este de grado 3, el que siguiente. Ya una vez que encontraron una raíz, eso es muy importante. Ya que encontraron una raíz, que en este caso yo no encontré porque es 0, el siguiente que queda es uno de grado 2. Entonces a los de grado 2, ya si no quieren hacer división sintética, pueden hacer lo que yo voy a hacer ahorita. Meterle fórmula general y ya no se trauman para saber cuál es el valor adecuado. ¿Sale? Entonces yo voy a resolver esto igual con 0 y le voy a meter por fórmula general. Entonces por fórmula general vamos a tener que m va a ser igual a menos b, que es menos 4, más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, que sería 16, menos 4a, que es 1, por c, que es 5, todo sobre 2 por a, que es 1. En consecuencia, m va a ser igual a menos 4 más menos raíz, de aquí viene lo interesante. 4 por 5 son 20, entonces esto es menos 20. Menos 20 más 16 me queda menos 4 sobre 2. Y recordemos que la raíz de un número negativo, eso es i. Entonces yo aquí ya tengo que esto es menos 4 más menos 2i. ¿Por qué? Repito, raíz de 4, así solito, es 2. Y raíz de menos 1, que es lo que tengo, me da i. Entonces ya tengo los números complejos. ¿Por qué? Porque esto, bueno, se me pasó dividirlo entre 2. Y entonces vamos a obtener dos valorcitos de estos que tenemos acá. El primero va a ser cuando yo hago la división, menos 4 sobre 2 y 2 sobre 2 va a dar menos 2 más 2i y menos 2, 2i. Es decir, un número complejo y abajo su conjugado. Es decir, estos números complejos ya son complejos completos. Es decir, tengo parte real distinta de 0 y parte imaginaria distinta de 0. A diferencia de los ejemplos anteriores solo tenían la parte imaginaria, no tenían parte real. Eso quiere decir que entonces todas mis raíces son el 3 que tengo aquí y estas dos que tengo de esta parte. Esta sería otra raíz y esta sería la última raíz. En consecuencia, mi solución va a quedar de la siguiente manera. Primero pongo la real, que sería C1 a la 3x más, y ahora se me fijo cuál es el complejo que tiene la parte real, no es cierto, la parte imaginaria positiva. Es este. Y este es con el que voy a utilizar para calcular las soluciones. Entonces sería e a la parte real, que en este caso ya tengo parte real, es menos 2 por x, que multiplica a una constante 2, coseno de la parte imaginaria, que sería 2x, más c3 seno de la parte imaginaria, que sería 2x. Y ahora, a diferencia de los casos anteriores, este no se simplifica por este que tenemos aquí, porque esto no nos dio 0. Y esta sería mi solución a la ecuación diferencial. Y cambia bastante cuando los complejos son números complejos, digamos, entre comillas, completos, que tienen parte real distinta de 0 y parte imaginaria distinta de 0. Y bueno, ya para acabar esta sección completa voy a hacer solo un ejemplo de cuando tengo raíces con números complejos, pero que se repiten. ¿Sale? Había explicado esto un poquito antes en las raíces reales cuando se repiten. Es casi igualito. Lo único que va a agregar es que el x se lo vamos a agregar ya al ladito del exponencial.
Y listo, eso será todo. Así que bueno, voy a ver el ejemplo y ya acabamos con esta serie de videos. Vamos a ver un único ejemplo para que vean cómo es, porque estos son muy raros de encontrar. Cuando tengo raíces complejas con multiplicidad mayor o igual a 2. Quiere decir que las raíces complejas ahora se repiten 2 veces cada una de ellas. Eso quiere decir que si yo tengo un número complejo, ya sé que su conjugado es raíz. Y lo que se refiere de multiplicidad de 2 es que tanto el complejo original como la multiplicidad se repiten 2 veces cada una de ellas. Eso es a lo que se refiere cuando tengan multiplicidad mayor o igual a 2. Tanto el complejo como su conjugado se van a repetir 2 veces en la solución. En este caso vamos a checar que, por ejemplo, el polinomio asociado a esta ecuación diferencial, vamos a ver si me cabe, si el polinomio asociado sería m quinta más 5m cuarta más 2m cúbica más 10m cuadrada, vamos a poner aquí abajito lo que me falta, más m más 5. Y vamos a ver rápidamente por división sintética las raíces que me preocupan, que son las imaginarias. Entonces vamos a sonerlo. Entonces sería m quinta, 5m cuarta, 2m cúbica, 10m cuadrada, 1m y la constante 5. Y vamos a ver qué pasa, por ejemplo, con el i, que es una de las posibles raíces. Entonces sería 1, 1, sería, creo que quedó muy pequeño todo, vamos a hacerle más espacio, ok, sería 1, 1, 1 por i es i, 5 más i es 5 más i. Ahora multiplicamos 5 por i, nos queda 5i, y por i es menos 1. Entonces vamos a tenerlo 5i menos 1. Al sumarlos estos, pues me queda 5i más 1. 5i más 1. Pues ahora cuando multiplico 5i por 1, eso es menos 5, porque sería 5i cuadrada. Entonces esto es menos 5 más i, porque es lo que tengo cuando i por 1. Ahora sumamos estos, 10 menos 5, pues es 5 más i. Ahora multiplicamos i por 5, pues eso me da 5i. Y ahora cuando multiplico i por i, eso es menos 1. Entonces aquí tendría menos 1. El 1 y el menos 1 que tenemos aquí se cancelan. Entonces solamente queda 5i. Y ahora cuando multiplico 5i por i, me da menos 5. Tendría menos 5. Y ahora al sumarlos, que es este con este, me da 0. Y en efecto, ya vi que el i es raíz. Ahora, ya sé que en automático el menos i es raíz. Entonces, pues lo hago de una vez. Entonces pongo el menos i, porque ya sé que es su conjugado, y eso es raíz, sería 1, 1, menos i. Ahora sumamos estos, 5 más i menos i, claramente se van los i, y me queda 5. 5 por menos i, me queda menos 5i. Ahora cuando sumamos estos, menos 5i, menos 5i, perdón, 5i positivo, menos 5i se cancelan, me queda 1. Ahora hacer el multiplicarlo, me queda menos i. Al sumarlo se va el 5, me queda menos 5i. Y, perdón, realmente eso ya me da 0. Ahora, para que vean a lo que me refiero, voy a probar otra vez con el i, para que vean que tiene multiplicidad 2 el i, y en consecuencia tendrá multiplicidad 2 el menos i. Entonces, cuando pongo otra vez, lo voy a hacer aquí a la derecha porque no voy a tener espacio, entonces nada más copio la parte que me interesa, que es 1, 5, 1, 5, y voy a probar con el i. Entonces ahora pruebo 1, 1, sería 1, 5 más i, multiplicar i por 5, tengo 5i, menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque es i por i cuadrada, que eso es menos 1. Ahora sumamos estos, y al sumar esos elementos me queda solamente 5i. Ahora claramente 5i por 1 es perdón, 5i por i me queda menos 5 y 0. Como pueden ver también, entonces otra vez el i volvió a ser raíz. Y en consecuencia, como este es raíz, otra vez su conjugado tiene que volver a ser raíz del elemento. Entonces pruebo finalmente con menos i. Entonces sería 1, 1, menos i. Al sumar esto me da 5, menos 5i, 0. Y en consecuencia ya encontré la última raíz, este numerito con el número al revés. Perdón, con el signo al revés, que sería menos 5. Sería 1, 0, perdón. 1, 1, menos 5, 0. Entonces ya. ¿Cuáles son todas las raíces? Las raíces fueron 5, porque es un polinomio de grado 5. Tengo i, menos i, y menos i y menos 5. Es decir, una raíz real, que es menos 5, y 4 raíces imaginarias. Pero la del i y la del menos i son de multiplicidad 2, porque se repiten 2 veces. Eso quiere decir que entonces mi solución va a quedar de la siguiente manera. La solución de la ecuación homogénea me va a quedar. Voy a poner primero la real para que no tenga problemas. C1 a la menos 5x más e
a la parte imaginaria, perdón, a la parte real del complejo y, porque ese es el que voy a tomar, la parte real del complejo y es 0, a la 0 por x que multiplica a una constante 2, coseno de la parte imaginaria. La parte imaginaria de este número complejo es 1, entonces sería coseno de x más C3 seno de x, más ahora las del lado derecho. Estas dos que aparecen aquí son las del lado izquierdo, la del i del menos i. Estas dos, como vuelven a aparecer otra vez, lo único que tengo que agregarle es un x, como en el caso anterior. En el caso de las reales, se repetían, le agregaba un x cada vez que se repetía. Se repetía 2 veces, sería x. Les repite 3 veces, sería x cuadrada. Se repite 4 veces, sería x cúbica. Y así me voy. Entonces, en este caso le voy a agregar el x al ladito del exponencial. Entonces sería x e a la 0x c4 coseno de x más c5 seno de x. Y ahora sí puedo simplificar. E a la 0 es 1 y en consecuencia pues el resultado va a ser c1 e a la menos 5x más c2 coseno de x más c3 seno de x más c4x coseno de x más c5x seno de x. Y listo. Solo quiero que noten que es igualito que en el caso de las raíces reales que se repiten o con multiplicidad, porque se les agrega el x cuantas veces vayan repitiendo. ¿Sale? Bueno, espero les haya quedado claro y que no tengan estos ejemplos, porque, bueno, estos ejercicios en su vida laboral, porque son sumamente laboriosos por el cálculo de las raíces, no por la solución. ¿Sale? Así que esto sería todo y pues, bueno, suerte muchachos.